para recibir al legislador por Unidad Ciudadana. Estamos hablando de Leandro Santoro. Bienvenido, Leandro, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Está bien el café? Sí, espectacular. Nunca me dieron nada acá. Muy bien, muy bien. Bien. Es una gran producción. Minuto. Sí, pero ahora van a ir apareciendo cosas. Bueno, a ver, fin de semana de mucha reunión política. Hablamos del peronismo y si bien tu raíz no es peronista, y esto la mayoría debe saberlo porque venís del radicalismo, también estuviste presente en el encuentro de San Luis el viernes, el sábado se dio el de Burlingame, la provincia de Buenos Aires, y también hubo un encuentro en la UMED por parte de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, somos de los que pensamos que hay que construir un bifrentismo en la Argentina. Así como hoy no podemos decir que gobierna solamente el PRO, sino que gobierna un bloque de poder con el radicalismo, con Cambiemos, pero también con otros actores que tienen gravitación política, medios hegemónicos de comunicación, partido judicial, poder económico y servicios de inteligencia. Ese es un bloque de poder. Hay que armar un bloque social enfrente. Y la verdad que hay una columna vertebral que obviamente es el peronismo que no pacta con este gobierno y que también tiene una vocación frentista para defender un proyecto nacional y popular. Lo que se vio en San Luis y lo que se vio en la UMED es el inicio de las conversaciones para construir un programa, porque si no tenés programa, por más que te opongas, la gente no vota en contra solamente. Mucha gente tiene bronca y te utiliza como herramienta para expresar la bronca. Todos dicen que son los lineamientos, no los nombres todavía porque falta mucho tiempo. Arrancamos con dos cosas. Me parece lo más importante es empezar a discutir la caracterización y el programa, o sea, cómo está la Argentina y qué tipo de políticas hay que llevar adelante. Y después se avanzó también en la discusión sobre el método de cómo resolver candidaturas. No se discutieron precandidaturas. ¿Cómo juega el rol de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, en ese armado, teniendo en cuenta que en algún momento hubo algunos sectores que parecían que no estaban dispuestos, ¿no?, justamente a integrarse, teniendo en cuenta que Cristina tiene una figura realmente muy importante, proyecta mucho hacia adelante, pero también en algún punto había sectores que la resistían? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Se dijo hasta el hartazgo esto. Lo cierto es que Cristina es la dirigente política con más representatividad de todo este espacio, nadie lo discute. También es cierto, y yo creo que todos reconocemos, que hay un sector de la sociedad que todavía la rechaza. Ella misma lo sabe, de hecho, ella cuando le preguntan si va a ser candidata, dice: yo no soy obstáculo para la construcción. O sea, si no hace falta que sea, no lo soy. Y si se necesita, pueden contar conmigo. Lo que pasa es que acá el punto es, siempre los expresidentes tienen un rol difícil, ¿no? Pasó también en algún momento con Alfonsín y la Unión Cívica Radical. Alfonsín tenía mucho prestigio, tenía una visión del mundo, de la Argentina muy fuerte, y los radicales decían pianta voto. El caso de Cristina es distinto, porque Cristina tiene más representatividad en términos de volumen político, pero hay un sector del peronismo que la rechaza. Yo soy de los que piensan que en términos dirigenciales los que rechazan su candidatura es porque quieren coquetear con el gobierno. Y después, obviamente, a mí me encantaría que el espacio político que ella conduce sea, digamos, que tome más volumen. Lo que pasa es que también acá hay que dejarle pasar un poco del tiempo al gobierno actual. Hay mucha gente que efectivamente compró que los problemas que hoy estamos teniendo es consecuencia de una herencia recibida. Yo soy de los que piensa, como muchos compañeros, que en realidad estos son problemas autoinfligidos, que es este gobierno el que aumentó la deuda externa, aumentó el déficit fiscal, no puede controlar la inflación, generó la desocupación. Y vamos a trabajar para dar una discusión política sobre el sentido de todos estos debates. Y yo creo que si el día de mañana estos debates toman carnadura en la sociedad, seguramente la figura de Cristina va a tener más volumen del que ya tiene. Y ahí habrá que ver. Pero lo que no puede ser hoy es una discusión de corte electoral, porque no estamos discutiendo el futuro de los dirigentes, ahora, sino Santoro, digo, había problemas de carácter económico que creo que arrastramos desde la época de, por lo menos el último mandato de Cristina Fernández, digamos, el estancamiento económico, lo que es la inflación, digo, no puede, para mí al menos, no se puede asignársele todo a este gobierno, si bien sí es cierto que el gobierno no ha podido subsanar o solucionar muchos de estos problemas, ¿no? Nadie dice que Macri heredó un país perfecto, no. Ahora, heredó un país mucho mejor del que tenemos hoy. Y también es cierto que los problemas estructurales de la economía argentina, la inflación tampoco es un problema que le podemos imputar a Cristina, o sea, hace 70 años que hay inflación en la Argentina. Se había controlado en el 2015. La inflación venía bajando, de hecho estuvo a lo mismo que está ahora y que se proyecta ahora. Está el promedio desde el 2017. Con la diferencia que el 2016 te la pusieron porque te pusieron 45% de inflación, paritarias al 30%, ¿no es cierto? Y además un endeudamiento de 130.000 millones de dólares. O sea, pero te decía, cuando Cristina deja el país, la economía estaba creciendo y la inflación estaba bajando. Después de una crisis internacional muy fuerte, ¿no? Primero la del 2009, que tuvo un rebrote en el 2014. Ahora, estos tipos empeoraron todo. Te pongo un caso concreto. ¿Había que modificar las tarifas? Y tal vez sí. Pero si vos modificás las tarifas, ¿para qué tocas el tipo de cambio? Y si tocas el tipo de cambio, ¿para qué le sacas retenciones al campo? Porque le das una doble vía de ganancia económica. Eso encarece el precio de los alimentos.
Cristina se equivocó, un montón se equivocó, como todos los que gobiernan, pero nunca se equivocó en contra de la gente. Estos tipos siempre se equivocan en contra de la gente, ¿viste? O sea, entonces... ¿Te parece que hay una intención de ir resolviendo esos problemas? Porque ya se está hablando de reelección, ya se está hablando de quiénes podrían ser los candidatos, de hecho, este pasado fin de semana. ¿Te parece que está la intención de resolver eso que falta resolver a partir de ahora? Para nada. Pero a ver, chicos, leamos los diarios. O sea, yo leí en el diario La Nación el sábado cómo piensan contener la inflación siguiendo las recetas del fondo. ¿Qué dice el fondo? Contenga los salarios. O sea, la única forma de disminuir la inflación es pisando las paritarias. La única forma de disminuir el déficit fiscal es sacándole la plata a los jubilados. Eso Cristina no te lo hubiese hecho nunca. O sea, ¿había inflación en la época de Cristina? Sí, se controló, pero había inflación más de la que debía haber. Ahora, las paritarias le ganaban a la inflación. Acá las paritarias pierden por política pública, por decisión política. Pero ¿sabes qué? Justamente por eso, porque leemos los diarios, impacta ver que los diarios, de hecho el diario Clarín, te lo cito textualmente, este pasado fin de semana, ya estaba hablando de los posibles candidatos a vicepresidente. Lo menciono porque de hecho hay un gobernador radical entre las posibilidades. Y da la sensación de que en la mirada de Cambiemos está esto, o en realidad mi pregunta es ¿cuál es tu sensación? Si terminar de resolver lo que falta o empezar a resolver lo que falta a partir de ahora o ya pensar en reelección. Yo creo que son dos cosas. Primero, me parece que la ciocracia que gobierna la Argentina vive en una burbuja, vive en un country, como dijo mi amigo Kicillof. Y gobiernan desde ahí, no son conscientes de lo que le está pasando a la gente. Por eso además cometen la imprudencia de adelantar una discusión. O sea, a todos los periodistas le cae mal que Macri, cuando no puede controlar la inflación, cuando no puede controlar el déficit, cuando se sigue endeudando, hable de su reelección. O sea, y eso va a terminar filtrando incluso en el electorado de ellos. Y en segundo lugar, a ver, objetivamente yo no veo que ellos tengan políticas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Acá el gran problema de la Argentina es el modelo de acumulación económica y distribución del ingreso. Cómo se produce la guita, cómo se genera la guita en la Argentina y cómo se redistribuye. Ellos trabajan en un modelo de concentración de la economía y de exclusión de la gente. Entonces, ¿por qué los salarios son bajos? Por definición política. ¿Por qué le sacan plata a los jubilados? Por definición política. Entonces, ¿cómo se van a resolver los problemas de la Argentina si ellos lo que están buscando es generar una suerte de reecualización de la economía, reorganización de la economía, donde se beneficien unos sectores a costa de otros sectores? Entonces, ¿por qué? Y termino con esto. ¿Por qué ellos plantean el tema de la reelección? Pensándolo un poco, ¿no? Entre otras cosas porque trabajan en la construcción de la subjetividad. O sea, ellos para disimular lo mal que estamos dicen, bueno, tenemos iniciativa política, estamos fuertes, vamos a discutir la reelección del presidente. Pero lo hacen como una forma también de manipular la conciencia, de que nosotros estemos hablando de un gobierno que tiene iniciativa, que tiene ambición de poder, cuando en realidad todas las variables económicas de la economía están todas peor y todos los problemas sociales están peor. Ahora, Santoro, venimos de una elección donde el gobierno realmente obtuvo un resultado relativamente bueno en términos comparativos con las otras fuerzas. Digo, ¿esto a qué se debe? Y si puede proyectarse para lo que es el año que viene, digo, ¿se debe a que el gobierno de alguna manera viene gestionando relativamente bien? Creo que no, lo estás respondiendo. ¿O a que falta una alternativa que convenza a aquellos que hoy por hoy no están de acuerdo con este modelo? Es una combinación de factores. En la ciudad de Buenos Aires, Carrió cumplió un papel, por ejemplo, ¿no? Que es donde se hicieron una elección espectacular. Las figuras cumplen un papel, Vidal también cumple un papel, ¿no es cierto? Viste que ellos trabajan en tratar de proteger a algunas figuras que son cómplices de este saqueo y de esta expoliación, pero que no parecen como... A ver, Vidal, por ejemplo, va a ser beneficiada con 100.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano Bonaerense, que es justo lo que le sacaron a los jubilados. En segundo lugar, yo creo que también los medios de comunicación juegan un papel. ¿Viste? Y construyen sentido, entonces la gente sabe que está mal. O sea, vos a la gente no le puedes decir que estás mejor que hace 2 años. Ahora, los medios de comunicación cumplen un papel en decirle que en realidad están mal porque la herencia recibida los condicionó, entonces ellos hablan de... Ellos tienen algunos mitos, por ejemplo, el mito de la fiesta populista. Nosotros estamos ordenando el país porque te hicieron creer que podías vivir por encima de tus posibilidades y entonces te regalaban la factura de luz y de gas, te regalaban subsidios. No, eso es un mecanismo de distribución del ingreso, el salario indirecto, porque si el Estado se retira de esa obligación, la gente después, la plata que le destina hoy a pagar las facturas no se la destina al consumo, y eso después arrastra toda la economía. Entonces, los medios de comunicación tienen un papel en la construcción de la subjetividad, la explicación, la manera de pensar, la explicación que la gente le encuentra a los problemas. Hay mucha gente que dice, yo estoy mal, pero sigo creyendo en Macri y confío en este gobierno. Obviamente que yo me di cuenta que eso... Es más, yo creo que si hoy hubiese elecciones, Macri tiene muchas chances de ser reelecto. O sea, no soy de los que piensan que esto está absolutamente terminado. Al contrario, creo que la situación socioeconómica de la Argentina está muy mal y cada vez peor, pero la situación política electoral del gobierno no es tan dramática como es la situación de la gente en términos económicos. Y esto tiene una explicación
multifacial, digamos, ¿no es cierto? Que tiene esto de la cara de los candidatos que ponen, la construcción de la subjetividad, nuestros propios errores, la dificultad de la oposición de poder sintetizar sus diferencias, el contexto internacional, porque a ver, quien no se da cuenta que en realidad en toda América Latina hubo un cambio de ciclo, y están ganando las derechas en Brasil, tuvieron complicaciones Evo en Bolivia, la traición a la revolución ciudadana de Correa, ¿no es cierto?, con Lenín Moreno, la elección en Chile, también hay un cambio de clima, de época en todo el continente que te condiciona mucho la política acá. Algunos titulares de los diarios también el fin de semana, hablando de estos encuentros que se dieron, incluido el de San Luis, donde estuviste, hablaban de intentos de unidad fallidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez había nombres que no estaban o porque faltaban algunos gobernadores. ¿Qué te parece que es lo que falta en ese camino y cómo lo calificarías vos? A ver, yo creo que el problema que vos tenés es que hay un sector de los gobernadores del peronismo que todavía no se convencieron que a Macri se le puede ganar. Yo creo que es difícil, pero se le puede ganar, porque no tiene ningún logro para mostrar. Entonces hay muchos que están especulando y que se dicen opositores, pero que en realidad son cómplices del gobierno. Después tenés un problema muy importante, que es que hay un sector también de la sociedad argentina que todavía le tiene confianza a este gobierno y entonces hay dirigentes intermedios que perciben eso. Y la verdad es que vos en política no te tenés que... A mí Alfonsín me enseñó que un dirigente político lo último que puede hacer es seguir una encuesta. Un dirigente político se puede equivocar o puede acertar, pero lo que tiene que hacer es seguir sus convicciones. Y viste, a mí no me importa, te lo voy a decir muy claro, lo que la gente quiera votar. O sea, yo lo tengo en cuenta para armar mi opinión. Pero no puedo determinar mi opinión en función de lo que dicen las encuestas de opinión, porque entonces eso es, viste, la sociedad no tiene quien la conduzca, te terminan conduciendo los dueños de los canales de televisión. Ahora, muchos dirigentes hacen eso, entonces acá hay que, digamos, a ver, yo soy opositor a este gobierno porque estoy convencido que con estas políticas la gente va a estar mucho peor y que el resultado va a ser una sociedad más desigual. Entonces, a mí, viste, que la gente la quiera vida, lo que lo quiera Macri, me da lo mismo. O sea, yo voy a decir lo que pienso porque son mis convicciones. Podré equivocarme, pero es de buena fe. Muchos gobernadores están tomando la decisión de desengancharse de lo que es la fecha de la elección presidencial para ir a sus propias elecciones a nivel provincial, porque justamente, bueno, de esa manera se desenganchan también de esta idea de un peronismo mucho más armado, digamos. ¿Cómo estás analizando esto? La pregunta es, ¿cuánto financiamiento va a tener Macri de acá a los próximos 18 meses? Si Macri consigue financiamiento, porque a ver, ¿por qué Macri todavía sostiene la farsa esta? Porque se endeudó en 130.000 palos y porque además sigue teniendo todavía condiciones, a pesar de las restricciones del mercado internacional, de tomar deuda. Si vos sos gobernador, sabés que necesitas la asistencia financiera del gobierno central para pagar los salarios, para pagar los aguinaldos. De dependencia económica. Sí, eso es muy importante. Entonces, yo los entiendo a los gobernadores. O sea, porque la verdad, en la Argentina es muy difícil, viste, es muy difícil hablar de federalismo. Es una asignatura que tiene pendiente la democracia. Tampoco le voy a echar la culpa a Macri, porque del gobierno anterior pasaba lo mismo y en el anterior también. O sea, si no existe federalismo y si los gobernadores no tienen autonomía sobre sus territorios y dependen del gobierno nacional, muchas veces terminan condicionados. Y eso, por eso se dice siempre que en la Argentina las elecciones no las gana la oposición, sino las pierde el oficialismo. O sea, el tablero electoral se ordena muchas veces en función de los errores de los que cometen los que gobiernan y la capacidad de adaptarse de la oposición. Lo que nosotros tenemos es el liderazgo de Cristina, que tiene la capacidad anticipatoria, digamos, que nos da cierta tranquilidad, pero si no tuviésemos el liderazgo de Cristina estaríamos mucho peor todavía, y los entiendo a los que no se sienten conducidos por Cristina, porque calculo que deben tener dificultades para armar la composición del cuadro. Leandro, muchas gracias por haber venido. Gracias. Te dejamos terminar el café. Hay que terminar, Tranquilo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.